Ciertamente este es uno de los temas que a veces uno dice, bueno, sí, pues es la norma más importante del ordenamiento jurídico, pero ¿qué consecuencias se derivan de ello? ¿Qué dinámicas se entablan entre la Constitución y otras normas del ordenamiento jurídico? ¿No? ¿O cuáles son las relaciones entre esas normas que están por debajo de la Constitución? Eso es lo que vamos a ver en las dos sesiones de hoy. Primero, siempre es importante tener un concepto, unas características y una finalidad última clara acerca de lo que implica el texto constitucional. Primero, se suele señalar que la Constitución es la norma básica de una comunidad política, una comunidad o sociedad política en la que adoptan a través de un consenso, ¿no? Lo que se domina en doctrina clásica, el poder constituyente adopta precisamente una norma básica, que no es un programa de vida de la comunidad, sino es un programa para que las personas puedan tener una vida dentro de la comunidad. Es decir, es una suerte de norma flexible, ¿no? En la que se encuentran recogidas todos los intereses, las aspiraciones de los miembros de una determinada comunidad política, sociedad, y adicionalmente se encuentran reguladas los órganos y la relación entre los órganos del Estado. Eso es básicamente, en términos latos, un texto constitucional. Esa condición de ser la norma básica, el marco en el cual se van a desarrollar las relaciones humanas y las relaciones del Estado con los seres humanos, ¿no? Y al ser producto de un consenso político, esa condición la hace ser una norma que debe ser la norma suprema del ordenamiento, ¿no? Que ese consenso inicial acerca de lo que es importante para los individuos, expresado en términos de derechos fundamentales, y es importante también que el Estado se organice de una determinada manera para que pueda cumplir con funciones vinculadas muchas veces a las personas, ¿no? Ese consenso tiene también por eso una ecuación de permanencia. Las constituciones no se cambian continuamente. Es verdad que en nuestro país hemos tenido 13 constituciones, ¿no? Pero bueno, que creemos que hemos alcanzado cierta estabilidad con la Constitución de 1993 y que el procedimiento de reforma ha servido para ir modificando o puliendo aquellos consensos con los cuales ya no los compartía la mayoría de la población, ¿no? O la mayoría de la sociedad política, y han ido cambiando, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica de la Constitución, una norma marco, producto de un consenso político y con vocación de permanecer en el tiempo, la norma básica de la comunidad. En esa medida tiene que ser una norma suprema, porque ese consenso primigenio, ese consenso inicial, debe ser el que irradie las demás normas del ordenamiento jurídico. Y cuando digo irradie, ya no solamente políticamente, que era el concepto clásico de constitución, solamente una norma política, o mejor dicho, una declaración política. Ahora se entiende la Constitución como una norma que irradia y tiene fuerza normativa hacia las demás normas del ordenamiento jurídico. Norma suprema, lo que implica la afirmación del principio de supremacía constitucional, que en nuestra Constitución está reconocido en diversos artículos. Desde el 51, que es el clásico, pero también lo podemos ver reflejado en el 138, en el artículo 38 también de la Constitución, donde se le sitúa precisamente en esa condición de norma suprema del ordenamiento. ¿Cuál es el contenido básico? Reconocer los derechos fundamentales y establecer la estructura del Estado. En suma, si queremos hablar de un fin último constitucional, es racionalizar el ejercicio del poder, es decir, controlar el poder. ¿Cómo? Dando posiciones jurídicas fundamentales a los individuos a través de derechos, pero también regulando de manera general cuáles son los órganos del Estado y cuáles son sus funciones. Eso es concepto, sus características, su contenido y la finalidad última como norma que tiene la finalidad de limitar, racionalizar el ejercicio del poder político. ¿Cuáles son las consecuencias de tener a la Constitución como una norma suprema del ordenamiento jurídico? Básicamente son tres.
el reconocimiento del principio de supremacía de la constitucional directamente ya en el texto de la Constitución, artículos 51, 38 y 138 de la Constitución. Siempre se suele citar el artículo 51 porque es el más directo, pero las otras manifestaciones también se dan en el 38, cuando se señala que todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. En el 138, cuando señala a los jueces que en el ejercicio de su función jurisdiccional deben preferir el texto de la Constitución a cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. Y el clásico artículo 51, que establece que la Constitución es la norma en jerarquía suprema del ordenamiento jurídico, ¿no? Esas son las manifestaciones de este principio de supremacía constitucional. Pero además de ese reconocimiento, porque finalmente el reconocimiento normativo muchas veces frente a la realidad, como decía Mónica al inicio, no basta tenerlo por escrito, sino que se cumple, ¿no? Entonces, frente a esa realidad en la que eventualmente pueden haber desvíos del poder político, desvíos de todo tipo de poder, y no cumplirse lo que se encuentra garantizado, porque es el principio de supremacía constitucional, del principio de supremacía constitucional se desprenden dos garantías del texto constitucional, o dos garantías del principio de supremacía constitucional. La primera es la denominada jurisdicción constitucional. ¿Qué quiere decir ello? Que se establecen procesos y órganos especiales para proteger jurisdiccionalmente los contenidos de la Constitución. Es decir, procesos jurisdiccionales, artículo 200 de la Constitución, que establece que para defender, por ejemplo, los contenidos vinculados a los derechos fundamentales, existirá o se regulará el proceso de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento para garantizar el contenido referido a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, ¿no? Esos procesos, como ustedes saben seguramente, en primera instancia los del Poder Judicial, y en última y definitiva instancia, cuando no se encuentra tutela efectiva dentro del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Pero también se crean procesos especiales para la defensa del principio de supremacía constitucional. Dos están reconocidos en nuestra Constitución. El proceso de inconstitucionalidad, para poder cuestionar frente a cualquier norma con rango de ley, por su inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y que eventualmente este órgano se pronuncie acerca de la compatibilidad entre la norma con rango de ley y la Constitución. Y esto es interesante porque la acción de constitucionalidad generalmente cuestiona una posición que antes no se pensaba respecto a las normas del Congreso, por ejemplo, ¿no? Que puedan ser cuestionadas y que un órgano distinto al Congreso las pueda derogar. Pero si no existiera el proceso de inconstitucionalidad, pasaría lo que el juez Marshall en Norteamérica señalaba respecto a la Constitución. Si no existiera un órgano que proteja los contenidos normativos de la Constitución sería una suerte de papel mojado, ¿no? O no estaríamos frente a la presencia de una Constitución. Pero el proceso de inconstitucionalidad no es el único proceso que protege el principio de supremacía constitucional. También está el proceso popular, tal vez menos conocido, menos difundido, que menos polémica trae en el ámbito público, pero también muy importante, porque lo que busca es garantizar el principio de supremacía constitucional ya no respecto a leyes o normas con rango de ley, sino a normas de carácter reglamentario, normas generales emitidas generalmente por el Poder Ejecutivo, ¿no? Y que tienen que guardar coherencia con el texto constitucional y con las leyes que reglamentan, ¿no? Entonces la acción popular también es un mecanismo procesal, jurisdiccional, de defensa del principio de supremacía constitucional. Y en la medida que busca garantizar
la estructura y funciones que el Estado ha dado a los distintos órganos, se establece también el conflicto o el proceso competencial, que es el proceso que se entabla o que se puede entablar entre órganos del Estado que reclaman una misma función o eventualmente omiten cumplir una función que les corresponde, ¿no? Es decir, el proceso competencial, de alguna manera, a pesar de lo que busca resolver un conflicto de órganos del Estado, en la práctica también está apuntando a defender el principio de supremacía constitucional porque busca proteger esta división de funciones, división funcional, en el caso de los órganos del gobierno nacional, el Congreso, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, ¿no? La distribución funcional del poder, pero también la distribución territorial del poder, porque en el marco de un Estado unitario y descentralizado pueden surgir, como en la práctica han surgido, ¿no?, conflictos entre el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, y los gobiernos regionales y locales, ¿no? Entonces, en ese contexto también el proceso competencial es un proceso que puede contribuir a la defensa del principio de supremacía constitucional. Entonces, esta garantía del principio de supremacía constitucional la encontramos en el artículo 200 de la Constitución y ha sido desarrollado también por el Código Procesal Constitucional. Sí, por favor. Disculpe, ¿podría considerarse aquí también al control difuso? Sí. De alguna manera, jurisdicción constitucional generalmente alude a los procesos y a los órganos especiales creados para la defensa del principio de supremacía constitucional. Si bien es cierto, el Poder Judicial no es un órgano especial creado para la defensa del principio de supremacía constitucional, al estar dentro de la estructura del Estado y al habérsele dado funciones en los procesos de amparo, habeas corpus, habeas data, acción de cumplimiento, y al el artículo 138 señalar que tienen como función o que ejercen su función jurisdiccional pero en ese ejercicio, en cualquier tipo de casos, deben preferir el contenido de la Constitución al de cualquier otra norma legal, entonces también podemos poner dentro de la jurisdicción constitucional al Poder Judicial. En dos momentos, en los procesos de defensa de derechos fundamentales o procesos de la libertad, como señalaba Capelletti, y cuando resuelven procesos ordinarios y ejercen el control difuso. Y el otro órgano sería el Tribunal Constitucional, ¿no?, que es un órgano especial, que es el órgano previsto para precisamente resolver en última y definitiva instancia las acciones de inconstitucionalidad y los procesos competenciales. La otra garantía del principio de supremacía constitucional es la denominada rigidez constitucional. ¿Qué quiere decir esto de la rigidez constitucional? Bueno, quiere decir que en la medida que el texto constitucional es la norma básica del ordenamiento jurídico, por ende, la norma más importante que fija el marco en el cual se van a desarrollar las relaciones entre los individuos como sociedad y los individuos con el Estado, ¿no?, es una norma cuya modificación no debe ser accesible o fácilmente realizable. Una constitución rígida es aquella que resiste o tiene más dificultad o es más difícil reformarla. La rigidez estará condicionada por el procedimiento que se ha establecido para la reforma o no reforma de la Constitución. Las constituciones rígidas, las absolutamente rígidas, no admitirán procedimiento de reforma. Las constituciones que son flexibles en términos de reforma constitucional serán aquellas que pueden ser fácilmente reformadas como la misma adopción de una ley, ¿no?, con mayoría simple del Congreso. En esa medida, la rigidez constitucional alude a esa característica que se ha dado a la Constitución para que no cualquier mayoría política o mayoría parlamentaria pueda modificarla fácilmente. Y en el caso peruano, el artículo 206 de la Constitución ha establecido que, no nos dice el artículo 206 que la Constitución es rígida, pero sí establece un procedimiento reforzado para la
reforma del texto constitucional, como un procedimiento reforzado. No sé si me pueden ayudar ustedes que son asesores del Congreso. ¿Recuerdan cuáles son los pasos de ese procedimiento? Para no ir a la ley, ir a la Constitución. Dos formas, además. La Constitución establece dos vías para la reforma constitucional, ambas reforzadas, ambas difíciles de transitar. ¿Las recuerdan? Si no, las leemos del artículo 206. Se requiere dos votaciones. ¿Dos votaciones? En distintas legislaturas ordinarias, en las cuales se requiere alcanzar 2/3 de la votación. Esa es una de las opciones. Una vía. La otra opción es obtener la mayoría absoluta en una legislatura y luego convocar un referéndum. Así es, son dos vías, las dos difíciles de transitar, es decir, lo que señala su compañero. Dos votaciones del Pleno del Congreso, con un porcentaje de 2/3 del número legal de sus miembros, en dos legislaturas distintas, ¿no? Y el otro procedimiento es la votación de la mayoría absoluta en el Pleno, ¿no? Y luego ese anteproyecto de reforma o ese proyecto de reforma someterlo a un referéndum para que sea la población la que decida. No es en la práctica un procedimiento sencillo. El segundo, es más, las reformas que se han dado de nuestro texto constitucional básicamente se han dado en función al primer procedimiento, ¿no? Y ¿qué implica una reforma constitucional? Que existe consenso, ¿no?, para precisamente dar cambios a esa norma básica, ¿no? Y ese consenso para dar cambios o formular cambios a la norma básica tiene que ser mayoritario mínimamente. Y eso se ha dado no en grandes reformas del texto constitucional, la última gran reforma en términos de creación de órganos, no simplemente ajustes, ha sido la reforma del año 2002 referida a la descentralización, ¿no? No quiero decir que las otras hayan sido no importantes, lo han sido, desde el número de congresistas que ha aumentado, ¿no?, es decir, 120 a 130. Pero aquella última reforma que ha modificado el Estado, ¿no?, de manera más ostensible, creando nuevas autoridades, creando un nuevo nivel de gobierno y poniéndolo en funcionamiento, la última fue en el año 2002 con la creación o la puesta en marcha del proceso de centralización. Y todas ellas han sido adoptadas por el primer procedimiento, ¿no?, las dos votaciones. En esa medida, ¿no?, la Constitución tiene también en ese procedimiento de reforma constitucional una de sus garantías. Es una garantía del principio de supremacía constitucional. La segunda consecuencia de considerar a la Constitución como una norma suprema es el que tenga fuerza normativa directa. Ustedes me dirán, bueno, si es una norma, lo obvio es que tenga fuerza normativa directa. Estamos frente a una perogrullada o qué, ¿no? No estamos frente a ello, estamos más bien ante la afirmación, y la afirmación siempre frente a la negación de que la Constitución suele decirse es una norma política, es una declaración, ¿no? La Constitución, primero, su fuerza normativa directa se verifica en que tiene una supremacía material, es decir, sus contenidos, ¿no?, cuando ingresa el texto constitucional en vigencia, ¿no?, cuando se adopta un texto normativo, sus contenidos no pueden ser contradichos por normas anteriores, ¿no? Y si son contradecidos por normas anteriores, la entrada en vigencia de la Constitución hace que se erogue el efecto derogatorio de la Constitución. Esa es su supremacía material, ¿no? Adicionalmente, también tiene supremacía formal, porque la Constitución, y eso lo vamos a ver con más detalle posteriormente, la Constitución fija cuáles son los procedimientos y las formas para aprobar otras normas del ordenamiento jurídico. Entonces, esa es su fuerza normativa activa, ¿no?, efecto derogatorio de normas posteriores. Y también tiene, o debería tener, los abogados y abogadas solemos hablar siempre como si las cosas se dieran, pero en el deber ser, es lo prescriptivo. La fuerza normativa pasiva de la Constitución es la posibilidad que tiene de resistir modificaciones
de normas de inferior jerarquía. Bueno, esa resistencia muchas veces en los hechos es traspasada, ¿no? Y por eso existe la jurisdicción constitucional, ¿no? Pero la idea es que ninguna norma inferior a la Constitución pueda trastocar su contenido. Vamos a conversar un poquito sobre esto, porque esto se da siempre y además cada vez que se suscita un hecho lamentable como puede ser una violación de menores seguidas de muerte, vuelve al debate público la idea de pena de muerte para los violadores, ¿no es verdad? Y claro, uno ve las cosas que pasan y probablemente diga, bueno, si pues estos señores o estos sujetos no van a tener nunca ningún tipo de resocialización, entonces de repente lo más salmónico es la pena de muerte, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se puede aprobar la pena de muerte para estos este tipo de delitos? Y si se aprobara, entraría en juego esta capacidad de resistir modificaciones del propio texto constitucional. Artículo 140 de la Constitución, una de las excepciones al derecho a la vida previstas en nuestro ordenamiento jurídico. La pena de muerte, 140, solo puede aplicarse para delitos de traición a la patria en casos de guerra, y el de terrorismo conforme a las leyes y a los tratados a los que el Perú es parte obligada. El artículo 140 de la Constitución establece dos supuestos de aplicación de la pena de muerte, ¿no? El de traición a la patria y el de terrorismo. Si se aprobara, o sea, si buscara aprobar una ampliación de la pena de muerte y su aplicación a delitos como los delitos de violación de menores seguidas de muerte, que actualmente tiene la pena máxima que existe en el país, que es la de cadena perpetua, ¿no? Tendría que producirse primero un procedimiento de reforma en la Constitución, porque si se aprobara, eventualmente entraría a tallar la fuerza, la resistencia que tiene la propia Constitución frente a normas de inferior jerarquía que la pudieran modificar, ¿no? Es decir, se aprobara a través de una ley. Si la ley que modificar el Código Penal para incorporar la pena de muerte al Código Penal sería una norma ordinaria, una ley ordinaria. Entonces entra a tallar la fuerza normativa pasiva de la Constitución de resistencia, salvo que se reforme la Constitución. Ahora bien, yo solamente porque lo he planteado, pero lo he planteado y para que quede más claro el ejemplo y más gráfico también, otro tema que veremos luego, que es el tema de la relación entre la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, a los que alude el propio artículo 140 de la Constitución. Si nosotros leemos y aplicamos una suerte de disección analítica al artículo 140 de la Constitución, en realidad el artículo 140 de la Constitución no establece dos supuestos, sino establece tres supuestos, ¿no? Guerra interna y guerra exterior. ¿Por qué tres supuestos? Porque en comparación a nuestra anterior carta de 1979, ¿no?, el único supuesto de aplicación de la pena de muerte expresamente señalado era este. Cuando nosotros adoptamos esta sección al derecho a la vida, la pena de muerte en la Constitución de 1979, adoptamos a la par dos tratados internacionales que tienen como regla general la proscripción de la pena de muerte. Me refiero a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Estos dos
tratados internacionales de los cuales el Perú es parte desde 1979 también, señalan que como regla general se proscribe la pena de muerte. Y como regla excepcional, para que la mayor parte de países se inscriban en el marco de los tratados internacionales, los ratifiquen, ¿no? Señalaba que aquellos países que al momento de la suscripción del tratado tuvieran regulados supuestos de aplicación de la pena de muerte, ¿no?, hacia adelante solo podrán quedarse con ese supuesto de aplicación de la pena de muerte si suscriben el tratado internacional. No podrían ampliar nuevos supuestos. De lo contrario, el Estado o denunciaba el tratado o adquiría responsabilidad internacional. ¿Qué ha pasado con nuestro país? Porque es obvio que el artículo 140 de nuestro actual texto constitucional con relación al artículo 206, me parece, de la Constitución de 1979, ¿no?, amplía los supuestos de la pena de muerte. Hemos incurrido en responsabilidad internacional, no hemos incurrido, etc. Bueno, cuando se adoptó el texto de 1993, la Comisión Interamericana planteó una consulta para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una opinión consultiva, es decir, una suerte de interpretación vinculante de la Corte sobre el contenido de la regla de proscripción y ampliación de los supuestos de pena de muerte. Y lo que dijo la Corte Interamericana en aquella opinión consultiva del año 94 es que si bien el Estado se ha comprometido a respetar y no ampliar los supuestos de pena de muerte que afecten el derecho a la vida, ¿no?, la responsabilidad internacional se verificará cuando en un caso concreto se apliquen estos supuestos de ampliación. Si bien es cierto que la ampliación per se, señala la Corte, es una afectación del sentido y fin del tratado internacional, ¿no?, la responsabilidad por no respetar el contenido del derecho a la vida y ampliar los supuestos de pena de muerte se verificará cuando esta extensión, en el caso de terrorismo o de guerra interna, ¿no?, se aplique a una persona concreta, es decir, que exista una víctima de la afectación. ¿No? Ahora bien, por eso es que este tema, ¿no?, salvo cuando les digo que vuelve al debate público frente a delitos tan execrables como lo que pueden ser violación de menores seguida de muerte, ¿no?, en la práctica esos dos supuestos de ampliación previstos en el artículo 140 de la Constitución no se aplican, no se han desarrollado, porque de lo contrario podría darse la posibilidad de aplicarse a un caso concreto y que el Estado peruano incurra en mayor responsabilidad internacional. Entonces, en el caso de la fuerza normativa pasiva, ¿no?, nuestra Constitución también hace bloque de constitucionalidad, vamos a ver el concepto, con los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Entonces, esta explicación que toma en cuenta la opinión consultiva de la Corte Interamericana, el momento jurídico cuando se ratificó la convención por parte del Estado peruano y cómo esta ampliación hace que eventualmente se extienda las cláusulas de un tratado internacional a la fuerza de resistir modificaciones del texto constitucional y los propios tratados internacionales, ¿no? Entonces, eso es la fuerza normativa que tiene el texto constitucional y que puede ser exigida directamente, incluso para resolver conflictos entre privados, ¿no? Yo recuerdo mucho un caso, se los comento, ¿no? Uno diría, bueno, la Constitución hasta dónde llega. Bueno, ahora puede llegar hasta la casa, ¿no? Es decir, al interior del hogar. Recuerdo acá en el Perú el caso de una desavenencia de pareja con un niño recién nacido y que el padre del niño se lleva al niño, lo lleva a la casa de sus progenitores, a su casa de los abuelos, ¿no? Y eventualmente la madre se queda, bueno, con el bebé, y el bebé sin lactar también, ¿no? Y la madre acude al proceso de habeas corpus, ¿no? Acude al proceso de habeas corpus, que es el proceso de defensa de derecho a la libertad, pero los derechos conexos con la libertad, aquellos que se pueden vulnerar más fácilmente cuando la libertad
está restringida. Ustedes dirán, bueno, un bebé de semanas de nacido, eventualmente, ¿qué libertad tiene? Bueno, la tiene porque es un ser humano, ¿no? Y eventualmente su crecimiento, su desarrollo, su integridad personal y su salud podría verse afectado frente a una malnutrición, ¿no? Esos argumentos fueron expuestos ante un juez de habeas corpus, un juez penal, ¿no? Y el juez penal ordenó que el niño, el bebé, fuera trasladado al domicilio de la madre, con auxilio de la fuerza pública, claro está. Es decir, sacado de la casa de los abuelos paternos para proteger la libertad y la vida vinculada a la salud del menor, ¿no? Entonces, hasta allí llegan los contenidos, un conflicto que eventualmente podría ser entendido como un conflicto de pareja, ¿no? Una desavenencia. Bueno, en esa desavenencia también pueden estar de por medio derechos fundamentales. Eso en el Perú. Otro caso, entre particulares, se los comento, de Colombia, ¿no? Un niño cuando tenía 3 años, es mordido por un perro, ¿no? En sus zonas genitales. Y al ser tan chiquito, le destroza la zona genital y cuando es llevado al hospital, los médicos señalan que hay que hacerle una cirugía y a partir de ahí darle un tratamiento para cambiarle el sexo, ¿no? Es decir, volverlo niño. Desde allí, el niño recibe de parte de los padres y de parte del Estado, que es el que le brinda tratamiento médico, esto aquí en Colombia, no es ninguna realidad lejana, ¿no? El niño recibe trato de niña, ¿no? Es vestido como niña, le dan hormonas, etc., ¿no? Pero el niño crece, ¿no? Y es niño, ¿no? Eventualmente, a los 15 años, ya no desea recibir tratamiento ni quiere someterse a ninguna otra operación. ¿Qué hace el niño? Presenta lo que aquí sería una acción de amparo, la acción de tutela, que le llaman allí en Colombia, ¿no? Que llega hasta la Corte Constitucional colombiana y el niño, en defensa, el joven ya, el adolescente de 15 años, plantea un proceso de amparo, como les digo, en defensa de su derecho a la integridad física, al libre desarrollo de la personalidad, derechos reconocidos en la Constitución, y a derecho a la identidad, para que no sigan siendo vulnerados por el Estado ni por sus padres. Es decir, que se evite que el Estado intervenga para que no se le siga sometiendo a un tratamiento médico no deseado. La Corte Constitucional colombiana, dando cuenta de la titularidad de derechos fundamentales por parte de los adolescentes, en este caso un joven de 15 años, ¿no? Y del contenido del derecho a la identidad, del contenido del derecho al libre desarrollo de la personalidad, como la posibilidad de poder decidir en asuntos tan íntimos como la sexualidad, ¿no? Y, o tan importantes como autodeterminarnos frente a un tratamiento de salud, ¿no? Es decir, si queremos o no queremos recibirlo, ¿no? La Corte Constitucional falla a favor del adolescente, ¿no? Entonces, y todo a partir de la normativa constitucional, de derechos que fluyen del reconocimiento, en este caso, del artículo 2 de nuestro texto constitucional, ¿no? Entonces son conflictos entre privados que pueden ser llevados a un órgano jurisdiccional y resueltos. Ahora bien, esta posibilidad de que la norma jurídico-política llamada Constitución vaya a los órganos jurisdiccionales ha planteado una suerte de problemática o discusión académica y también política, porque ustedes que están en el Congreso pueden haberlo escuchado, ¿no? Que es lo que llaman el riesgo de judicialización de la Constitución y por ende la politización de la justicia. Las normas constitucionales, los dispositivos constitucionales, son dispositivos mucho más abiertos, de una textura mucho más laxa en términos de redacción que los que eventualmente tienen las normas o los dispositivos que están contenidos en una ley. Esa estructura o esa textura abierta de los dispositivos constitucionales suelen denominarse normas principio. Y este tipo de normas principio, son distintas a las denominadas normas regla. ¿Todos acá son abogados o abogadas? Sí, la mayoría, ¿no? Bueno, cuando uno va a la Facultad de Derecho, nos dicen las normas legales, que no son las normas legales,
tienen la siguiente estructura, lo recordarán. Supuesto de hecho, más consecuencia. ¿No? Y nos pone el clásico ejemplo, el que matare a otro, ¿no?, tendrá como consecuencia determinados años de pena privativa de la libertad. ¿No? Esa es la estructura de las normas jurídicas, nos decía. ¿No? Y todas las normas jurídicas tienen esa estructura. Bueno, no. Esta es la estructura de las normas jurídicas que se llaman normas reglas, que son mandatos efectivos, directos, ¿no?, que tienen un solo cumplimiento, que se pueden cumplir efectivamente, directamente en el momento, ¿no? Y existen otro tipo de normas en nuestro ordenamiento jurídico, que son las denominadas normas principio, que son normas que se cumplen en la mayor medida posible, o son denominados también mandatos de optimización, es decir, metas que debe cumplir el Estado, llegar al resultado, ¿no? Y en el medio, el proceso lo deciden eventualmente los órganos políticos o los órganos estatales. Les voy a poner un ejemplo de una norma principio, que hay muchos, y la mayoría, por ejemplo, de derechos fundamentales está de alguna manera recogidos en este tipo de normas. Artículo 14 de la Constitución, que reconoce el derecho a la educación. Y dice, bueno, el segundo párrafo: es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. Es un mandato. Ahora, ¿cómo promueve el desarrollo científico y tecnológico del país? Es un mandato de optimización. Tu Estado tienes que hacer esto. ¿Cómo lo haces para que sea constitucional? Bueno, puede haber varias formas. Desde eventualmente aportar directamente a las universidades, como eventualmente se hace con las normas de canon para las universidades públicas, en las zonas donde hay industrias extractivas, eventualmente, como se hacía antes en la antigua ley del impuesto a la renta, ¿no?, dando beneficios o exoneraciones a aquellas entidades privadas que aportaban a las universidades para educación, ciencia y cultura, ¿no? O directamente, ¿no?, eso es un poco de seducción más que de mandato, ¿no? Es decir, si tú ayudas, nosotros te contamos del impuesto a la renta, ¿no? O directamente obligar a los particulares a que investiguen, ¿no?, desde laboratorios hasta eventualmente universidades privadas, ¿no?, sin ningún tipo de beneficio o de premio a cambio, ¿no? Con tal de lograr el mandato de optimización de que se promueve y se desarrolle la tecnología y la cultura, ¿no?, y la investigación. Entonces, esas son las normas principios, mandatos de optimización. Es decir, el Estado tiene otro mandato de optimización y también de alguna manera una regla en algunos casos. Entonces, sí. Una pregunta. ¿Podría decirse de que estos normas principios están contenidas dentro de los códigos estativos, como el Código Civil? Las normas principios, todo el ordenamiento jurídico puede tener normas reglas y normas principios. Generalmente las normas principios, estos mandatos de optimización, abundan más en los textos constitucionales. Eso no impide que eventualmente en un código civil pueda haber una norma principio, ¿no? Como por ejemplo, la persona que adquiera la prescripción adquisitiva, ¿no?, de buena fe y de mala fe. ¿Cómo interpretamos buena fe y mala fe? Es un tema principio, es un tema de principio, de interpretación de norma principio. Pero no es lo usual en las normas de inferior jerarquía de la Constitución. Lo usual es que las normas principio, la mayoría de los dispositivos constitucionales, de los artículos constitucionales, están en clave de normas principio. Por ejemplo, el artículo 2, otra norma principio, el artículo 2, inciso 2 de la Constitución. Todos los peruanos tenemos derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación de ningún tipo basada en ningún tipo de raza, sexo, idioma, condición económica, etc., ¿no?
está previsto así en la Constitución. ¿Es una meta alcanzada ya? ¿No? ¿Qué piensan? ¿No? ¿Y cómo puede hacer el Estado? ¿Qué puede hacer el Estado para que se alcance? Bueno, eventualmente es un mandato que va, por ejemplo, a las ventanillas de todas las entidades públicas, y todo funcionario o funcionaria pública no es ahí, se comporta como norma regla, aunque sea cualquier tipo de persona, como que se encuentre vestida con la facha que venga, en el idioma que hable, ¿no? Tiene que ser atendida por igual, ¿no? Ahí el mandato a la igualdad y a la no discriminación funciona como una norma regla, pero para acá, supuestos concretos, acciones concretas, conductas concretas de la entidad pública cuando se relaciona con una persona directamente. Pero la igualdad en la práctica se ha alcanzado, es una norma al principio todavía alcanzada, un mandato de optimización. ¿Cómo lo hace el Estado? Tiene diversos caminos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, existe la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, donde se dice que se puede adoptar medidas de acción afirmativa, ¿no? Medidas concretas para revertir los obstáculos de la realidad. En el caso de la ley de personas con discapacidad, existen también algunos supuestos o medidas para revertir, por ejemplo, la no presencia o no acceso de personas con discapacidad a la función pública. Y se establece, por ejemplo, puntajes adicionales para las personas con discapacidad. Entonces, esa textura de las normas constitucionales da al intérprete, o sea, que se acerca, el operador jurídico o el ciudadano o la ciudadana que se acerca a la Constitución, al ser una norma abierta, una textura así, le da mayor poder para interpretar. Sí, por favor. Una pregunta. Hay, así como se ha descrito una estructura de las normas reglas, ¿hay otra estructura de las normas principio contrastable con ella? Así, tal cual, de sumatoria, no. Se dice, las normas principio son mandatos de optimización, son metas a ser alcanzadas. En todo caso, si se quisiera tener una equiparación con las normas reglas, tiene solo esta parte, ¿no? Entonces, pero ¿por qué hago esta acotación o esta diferencia que ahora la teoría general del derecho hace entre los diferentes tipos de normas jurídicas? Porque al tener la Constitución más normas principio, hay una mayor amplitud de interpretación de los órganos jurisdiccionales sobre el texto constitucional. Y en esa interpretación, ¿no? Puede caber cosas, puede haber interpretaciones que no necesariamente todo el Estado comparte, sí. Se me ocurre, yo no tengo una formación jurídica, Ajá. pero quisiera tratar de darle una estructura a lo que se está presentando, las normas principios, que sea contrastable de alguna forma a las normas reglas. Entonces, es posible considerar que en la estructura de unas normas principios siempre debe haber un sujeto de derecho, es decir, alguien obligado, un sujeto, persona natural o jurídica obligada al cumplimiento. No con un determinado plazo, obviamente, pero sí que se genere el deber u obligación constitucional. La hay, por ejemplo. Aunque, por ejemplo, la relación de los derechos fundamentales que está en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución, no establece quién es el obligado. Generalmente, al reconocerse un derecho, la teoría del derecho nos dice que del otro lado hay un obligado, ¿no? Es decir, de los derechos reconocidos se derivan obligaciones, que pueden ser obligaciones, son obligaciones de diverso tipo, como la de no hacer nada, como respetar, pero también en el caso de los derechos fundamentales, las obligaciones de hacer por parte del Estado para que los derechos se concreten en la realidad. Es decir, no basta, por ejemplo, que se reconozca el derecho a la educación gratuita y obligatoria, ¿no? Si eventualmente el Estado no destina, primero no legisla una ley de educación, ¿no? Las normas sectoriales para la educación básica y las diversas modalidades de prestación del servicio. La actividad legislativa, no siempre, yo sé, es la más sencilla que tiene el Estado, en el sentido de que, más sencilla en el sentido de que es más fácil las normas, porque del otro lado es, además de, para que las normas se cumplan, que haya educación gratuita de calidad y obligatoria, se necesita presupuesto para infraestructura,
presupuesto para pago de docentes, presupuesto para material educativo, ¿no? Entonces, del derecho a la educación se derivan obligaciones concretas, ¿no? que se pueden interpretar desde la Constitución, ¿no? Y esa amplitud, por ejemplo, se reconoce el derecho a la educación gratuita y obligatoria. Perfecto. ¿Qué es gratuito? Primera interpretación, ¿no? La gratuidad va solamente al no pago de una matrícula y una mensualidad, o la gratuidad incluye materiales, útiles, alimentación, ¿no? Es decir, en el caso de la Ley General de Educación ya establecido que incluye estos complementos, ¿no? Pero eventualmente, si no existiera Ley General de Educación, ¿no? Solo del texto constitucional, un juez o una jueza podría interpretar que solamente incluye matrículas y todos los demás pagos estarían justificados. O eventualmente una superjuez o un superjuez podría interpretar que incluye todo lo que es movilidad, todo lo que es alimentación, todo lo que es útiles, material educativo, ningún tipo de coste para los profesores. Ese es el riesgo, entre comillas, ¿no? que muchas veces hace que, por ejemplo, ¿no? cuando el Tribunal Constitucional da una sentencia interpretativa, vamos a ver institucionalmente, otras veces lo ha dado, no el actual, ¿no? Los legisladores digan, han invadido el ámbito del legislador, están yendo más allá de sus funciones en los tribunales constitucionales, ¿no? Y al haber invadido el ámbito del legislador hay que recortar sus competencias. ¿No lo han escuchado? Sí, lo han escuchado. Bueno, esas situaciones se suscitan porque las normas constitucionales tienen esta estructura. Y el que se acerca a interpretarlas, el intérprete, el ciudadano, la ciudadana, el juez sobre todo, al interpretarla puede eventualmente darle un sentido interpretativo más amplio, ¿no? Puede derivar más obligaciones para el Estado, y el riesgo frente a los derechos fundamentales es que se pueda hacer menos garantista incluso para los ciudadanos. Entonces, cuando la Constitución adquiere como norma jurídica fuerza normativa directa, no solamente tiene un efecto derogatorio, no solamente tiene la posibilidad de resistir, puede ayudar a resolver conflictos tan personales o tan dentro de la casa como los que les he comentado, ¿no? Pero eventualmente también puede darnos, y se suscita en la realidad, que los intérpretes tengan mayor libertad, ¿no? Y eso haga que la judicialización de la Constitución lleve a lo que algunos autores han llamado la politización de la justicia. ¿Es un riesgo? Bueno, es el riesgo propio de tener una norma jurídico-política, que para recoger los consensos de los distintos sectores de la población puede acoger como derechos fundamentales eventualmente intereses que se encuentran en tensión en la sociedad y que eventualmente al ser recogidos en normas principio creen conflictos en la interpretación. La Constitución, aunque parezca mentira, no es un texto que no refleja tensiones. La Constitución, al reconocer diferentes posiciones de los individuos de la sociedad para que formar ese consenso, y esa formación de consenso además se facilita cuando las normas son más abiertas, ¿no? En la práctica puede esconder tensiones. Por ejemplo, la tensión clásica, no siempre, y que no resuelve, que muchas veces llega a los tribunales, ¿no? Entre el reconocimiento de los derechos laborales, la sindicalización, la negociación colectiva, la huelga, el propio derecho al trabajo, y a la par, en el mismo catálogo de derechos, el reconocimiento de la libertad de empresa. Es decir, el poder de autoorganización del empleador, o el derecho de contratación también, ¿no? Así en genérico, en el texto constitucional, no habría ningún tipo de inconveniente, pero en la práctica esconde una tensión. Y cuando va a un caso concreto, esa tensión puede ser un conflicto jurídico. Y ese conflicto jurídico abre la puerta a la judicialización de la Constitución y abre la puerta a mayor libertad de interpretación por parte de los jueces. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el año 2002, por ejemplo, nuestro Tribunal Constitucional
dos sentencias de amparo, ¿no? Fredatel, una de ellas, y otra más, no recuerdo el nombre, señaló que los despidos, ¿no? Los despidos que no tenían ningún sustento, que simplemente era el aviso al trabajador y el pago de los 12 sueldos, ¿no? Y que se vaya del trabajo, era un despido que vulneraba el derecho al trabajo. Y por ende, en proceso de amparo, lo que corresponde es, frente a la violación, volver al estado anterior de la violación. Lo que correspondía era que esa persona sea repuesta. Cuando el Tribunal Constitucional dijo eso en el año 2002, ¿no? Del otro lado, ¿no? Sobre todo los gremios de empleadores dijeron: se está nuevamente constitucionalizando la estabilidad laboral absoluta, que no está en nuestro texto constitucional. Y el tribunal dijo: no, porque yo lo único que estoy haciendo es interpretando el artículo 23 y 26 de la Constitución, donde se conoce el derecho al trabajo, ¿no? Y el derecho al trabajo supone que el trabajador por lo menos pueda saber por qué y las circunstancias por las que él se despide, y que pueda defenderse en el empleo frente a un despido. Y cuando el despido no tiene ninguna causa, sino simplemente la voluntad del empleador, aceptar ese tipo de despidos es aceptar que hay una posición más importante dentro de la relación de trabajo que le puede poner fin en cualquier momento, ¿no? Entonces, lo que hizo el Tribunal Constitucional fue interpretar el derecho al trabajo en conjunción con el derecho de defensa, que el trabajador pueda defenderse, y con otra cláusula, que es la cláusula del artículo 43 de la Constitución, que habla del Estado peruano como una república social y democrática. Y la cláusula de Estado social, como denominó el Tribunal Constitucional en aquella oportunidad, haría que ese tipo de finalización de la relación laboral no fuera constitucional, y que por ende no se diera, y que por ende en la práctica no fuera constitucional ese tipo de despidos y pudiera volverse atrás a través de un proceso de amparo. Eso fue un conflicto, porque a partir de ahí hubieron muchos dardos para el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque dijeron: hemos vuelto a la Constitución del 79. Y el Tribunal dijo: no hemos vuelto, ¿no? Cuando hay causa de despido, el empleador debe comunicar. Y en la discusión de la causa, ese es un problema laboral, ¿no? Pero cuando el empleador sin causa alguna despide, le da una carta y su indemnización le dice: te vas mañana, ¿no? Ese tipo de despidos, dijo el Tribunal Constitucional, no se adecúa al derecho al trabajo, al derecho de defensa y a la cláusula de Estado social y democrático. Y fue una interpretación más amplia de la que eventualmente había hecho el legislador de ese marco normativo constitucional en la Ley de Competitividad y Productividad Laboral, el decreto legislativo 728. Entonces, y a partir de esa interpretación que dio el Tribunal Constitucional, se reinterpretó también el artículo del decreto legislativo 728. Entonces, claro, estoy hablando del año 2002. El tribunal, los recambios institucionales dan cuenta también de cambios también en la jurisprudencia y también de interpretaciones que eventualmente podrían no ser favorables al trabajador. Pero bueno, ese es el riesgo, entre comillas, de tener una constitución, y sucede en todo el mundo, no solamente sucede aquí, ¿no? Y un órgano que le interpreta, unos jueces o juezas que le interpretan, y que el sentido normativo que pueden encontrar puede ser mucho más amplio, más garantista o no de lo que puede decir el legislador. Entonces, eso es un poco la característica de la fuerza normativa. Y finalmente, la otra característica de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico es lo que suelen denominar la Constitución como fuente de fuentes. Quiere decir como fuente de fuentes o norma normal, que es el texto constitucional, aquella fuente que establece el procedimiento, la oportunidad y incluso en algunos casos el contenido de las otras fuentes del ordenamiento jurídico, es decir, de las otras normas del ordenamiento jurídico. Al ser la norma suprema del ordenamiento, al ser la consecuencia del principio de supremacía constitucional, es que es en la Constitución que se establece cómo se producen otras normas jurídicas, qué tipo de actos, qué tipo de acciones constituyen también norma jurídica
Eso está establecido en la Constitución. Condiciona el contenido de las normas y la interpretación de las otras normas, y además establece límites formales de procedimiento y límites sustantivos, como hemos visto en la pena de muerte, al legislador, límites materiales al legislador. Y vamos a ocuparnos precisamente de este aspecto de vinculación entre la Constitución como norma normarum y las otras fuentes del ordenamiento jurídico. Si nosotros quisiéramos encontrar cuáles son las características de una ley orgánica, de un decreto supremo, de un decreto legislativo, de un decreto de urgencia, ¿dónde acudimos? ¿Cuáles son las características de estas normas? A la Constitución, ¿no? Eso es lo que les he querido decir cuando hablo de la Constitución como norma normarum o fuente de fuentes, ¿no? Es decir, que los diversos aspectos, las características de las fuentes del derecho las suele dictar la Constitución. Ahora, ¿qué es una fuente de derecho? ¿A qué llamamos fuente de derecho? Mira, una fuente de derecho es una ley, sí, de acuerdo, eso es correcto. Una fuente de derecho es una ordenanza regional. Una fuente de derecho es un decreto de urgencia, ¿no? Eso es de acuerdo, ¿no? Pero, ¿y por qué sabemos que son fuentes de derecho? Nosotros ya trabajamos toda la vida con eso y por eso lo sabemos. Lo sabemos porque es el propio ordenamiento jurídico el que le da a esos actos o a esas manifestaciones o a esos hechos el valor normativo, la fuerza vinculante, la obligatoriedad. Y esa condición de fuente de derecho está dada por el propio texto constitucional. Uno de los aspectos que condiciona la Constitución para la producción de otras fuentes del ordenamiento jurídico es la producción de las normas. Es decir, además de decirnos cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico peruano, la Constitución nos dice cómo se producen algunas normas. Por ejemplo, ¿cómo se produce una ley ordinaria? Ustedes que están aquí en el Congreso. ¿Qué dice la Constitución sobre la ley ordinaria? De todos los días. ¿Cómo se produce una ley ordinaria? Corresponde hacer. ¿Cuáles son los pasos a seguir? El procedimiento. ¿Perdón? La elaboración de un proyecto. Se elabora un proyecto. Un congresista, en los marcos del reglamento del Congreso, presenta un proyecto. ¿Qué pasa con ese proyecto? Ya, ok, es derivado, consultado. Se hace un dictamen en las comisiones, ¿no? Y es aprobado y va al pleno. ¿Todo eso está en la Constitución? No, en el reglamento del Congreso, ¿no es cierto? Había una iniciativa legislativa que es la facultad o poder que tienen determinados sujetos para iniciar el trámite legislativo. Congresista, poder ejecutivo, una serie de órganos facultados y los ciudadanos en determinadas condiciones. Sí. ¿Qué más dice la Constitución? O sea, el procedimiento que ustedes me han descrito es correcto, es lo que dice el reglamento del Congreso, ¿no? Y el reglamento del Congreso, como veremos, es ley orgánica, ¿no? Por ende, complementa las disposiciones constitucionales. Pero ¿qué dice la Constitución respecto a las leyes ordinarias? Lo único que dice. ¿Quién tiene iniciativa legislativa? ¿Qué órgano puede plantear una propuesta de ley? ¿No? O qué sujeto específico. ¿Perdón? El procedimiento de convertir un proyecto de ley en ley, ¿no? Es lo que decía, es decir, que sea lo que es promulgado por el presidente de la República. Esa es otra de las características de la ley ordinaria que fluyen de la Constitución. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice la Constitución sobre la ley ordinaria? Atribuye al presidente de la República la potestad de más o de promulgarla o de observarla. O de observarla, es decir, las relaciones entre Parlamento y Poder Ejecutivo. Y en caso de observación, está en la Constitución la mayoría calificada para superar la vía de consideración. Bien, perfecto. Entonces,
Como, Existencia, perdón, y si existencia. nosotros, por ejemplo, buscáramos todas esas características o esas relaciones en la Constitución sobre la ley ordinaria, ¿las encontraríamos en un solo artículo? No, ¿verdad? Tendríamos que ir a varios artículos o dispositivos constitucionales a poder dar cuenta de el carácter, la norma de ley. ¿La Constitución nos dice qué contenido debe tener la ley? No, la ley ordinaria puede ser abierta, ¿no es cierto? Abierta, pero por ejemplo, ¿podría regular la ley ordinaria la zonificación de un distrito de una provincia del país? No. ¿Por qué? ¿Por qué, perdón? Eso es exacto. La demarcación, la propuesta de proyectos de ley de demarcación territorial viene del Ejecutivo, pero estoy hablando de una ley más que demarcación territorial, zonificación de un distrito de ley. Zonificación, establece competencias, es decir, eventualmente la ley ordinaria es una ley abierta, ¿no? Y su límite son las competencias o materias que han sido dadas a otras fuentes del derecho, ¿no? Ese es su límite. En principio, la ley ordinaria puede regular de todo, salvo aquella materia que ha sido dada a otras fuentes del derecho, como por ejemplo una ordenanza municipal, que en el ámbito provincial regula la zonificación de un distrito. Entonces, es la norma que más se emplea, ¿no? La norma con rango de ley, pero que eventualmente su regulación está previsto básicamente en cuanto al órgano, el procedimiento general, porque todo el procedimiento que ustedes conocen de primera mano al interior del Parlamento no está regulado en la Constitución. En la Constitución simplemente está regulado la relación de quiénes tienen iniciativa y cómo se llega a una ley que sea promulgada por el presidente de la República. Nada más nos dice, tampoco no nos dice en qué oportunidad se adopta una ley ordinaria. Ustedes me dirán, se adoptan todos los días, cada vez que el Pleno puede darse la oportunidad de aprobarse una ley, ¿no? Esa es la condición de la ley ordinaria. Pero no pasa así con todas las normas del ordenamiento jurídico peruano, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los decretos de urgencia? Los decretos de urgencia, de acuerdo a la Constitución, sí nos dicen quién lo aprueba, ¿no? Es decir, es una norma con rango de ley por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? El procedimiento tampoco dice mucho en la Constitución, nos habla de la suscripción del mismo por parte de todo el Consejo de Ministros, ¿no? El Premier y el Consejo de Ministros, la ratificación por parte de ellos. Pero sí insiste en la Constitución en decirnos la oportunidad en la que se aprueba, ¿no? ¿Recuerdan en qué oportunidad? Para ir a las normas constitucionales. ¿Cuándo cabe, cuándo es posible que el Poder Ejecutivo ejerza esta potestad legislativa a través de un decreto de urgencia? ¿Perdón? Artículo 118, inciso 19. Corresponde al presidente de la República, nos dice quién, ¿no? 19. Dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo a dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar estos decretos de urgencia. Solamente, y el Tribunal Constitucional también ha interpretado que estamos frente a normas excepcionales, ¿no? Dadas en una oportunidad de urgencia, ¿no? Es decir, que haya eventualmente una situación de gravedad en el funcionamiento de la economía, en el funcionamiento, o un desastre que requiera flexibilizar las normas de presupuesto, destinar ciertos fondos que están en la ley de presupuesto a otro pliego, etc., ¿no? En una oportunidad. Pero también, eventualmente, a través de un decreto de urgencia se puede adoptar un impuesto, si se requiere, ¿no? ¿Por qué? Tributario no, solamente financiero. ¿Cómo lo sabemos? ¿Dónde está? Acabo de decir, el artículo 130, en el 119.
dice simplemente decreto con fuerza de ley en materia económica y financiera. El financiero también es tributario. Aparte de las finanzas también son los tributos. En la LOPE, artículo 74 de la Constitución. Es el artículo 74 el que establece la prohibición de que los decretos de urgencia tengan o aborden materia económica y financiera. Es decir, también en los decretos de urgencia hay una asistematicidad de parte de la Constitución para regular, para darlos, o sea, es decir, para establecer de manera sistemática las características de las normas o fuentes del ordenamiento jurídico, ¿no? A pesar de que esta es una fuente o un tipo de norma que está bastante regulada, a diferencia de la ley ordinaria, ¿no? Que tenemos muy poco y que todo lo que es procedimiento, órganos que intervienen en su dación están regulados en el reglamento del Congreso. Aquí los decretos de urgencia en la Constitución reciben mayor regulación. Nos identifican el órgano, no nos habla del procedimiento, salvo la ratificación del Consejo de Ministros, y establecen la oportunidad. Pero no solo en el artículo 119, sino que hay que ir también al artículo 74, ¿no? Que está en otro capítulo referido a las funciones económicas del Estado, y esta potestad está en la parte de las potestades del Presidente de la República para poder dar cuenta de un tipo de norma. En otras constituciones, ¿no? A nivel comparado, toda la parte de fuentes del ordenamiento jurídico están en un solo bloque, y es posible identificar sus características en cuanto a órgano, procedimiento, oportunidad de manera más rápida. Otro ejemplo, los decretos legislativos. Órgano previsto, también lo saben ustedes. El Ejecutivo, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para la aprobación de un decreto legislativo? ¿Perdón? Que existe una ley autoritativa. El procedimiento no empieza en el Poder Ejecutivo, empieza aquí, en el Congreso, ¿no? Empieza a través de una ley que adopta el Pleno, autorizando al Poder Ejecutivo a legislar. ¿En qué oportunidad? Oportunidad en un plazo previsto, ¿no? Y además sobre una materia, el contenido, ¿no? El contenido también puede ser dado en la ley autoritativa. Debe ser dado en la ley autoritativa, ¿no? Con cargo a dar cuenta con Congreso. Pregunto, a través de una ley autoritativa puedo dar al Congreso, darle al Ejecutivo la posibilidad de adoptar un tratado, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo lo saben? Por la propia Constitución. ¿Y qué dice? ¿Recuerdan qué cosa dice la Constitución al respecto? Nuevamente la sistematicidad, ¿no? Es decir, cuando todas las características que ustedes me han comentado están en el artículo 110 de la Constitución. Acá está, 104, perdón. 104. El Congreso puede delegar en el Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre la materia específica y en el plazo determinado establecido en la ley autoritativa. Es lo que comentaba hace un momento el doctor. No puede delegarse en las materias que son indelegables a la comisión permanente, ¿no? Ahí es donde están las excepciones, y para eso nos vamos al artículo 101, inciso 4. Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos, su número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no excede del 25% del número total de congresistas. Son atribuciones de la Comisión Permanente, 4, ejercitar la delegación de facultades legislativas en el Congreso le otorgue. No puede delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, ley de presupuesto y ley de cuenta general de la República, ¿no? Entonces, también la Constitución señala aquí, en relación a los decretos legislativos, el órgano, el procedimiento que empieza no en el Ejecutivo, sino aquí, en el Congreso,
¿no? La oportunidad, ¿no? Y esa oportunidad tiene que ver con cómo se regula la ley autoritativa e incluso los contenidos, ¿no? Los contenidos que deben estar expresamente vistos o establecidos. Además, el artículo 104 señala materia específica, ¿no? Y claro, ustedes están aquí, podríamos hablar de diversos ejemplos donde las leyes autoritativas salen como leyes ómnibus, ¿no? Y la pregunta es, ¿esa es materia específica? Yo recuerdo solo un ejemplo referido a la autorización para regular las materias vinculadas a la implementación del tratado comercial entre el Estado peruano y el Estado norteamericano, ¿no? Y señalaba que podía regularse institucionalidad ambiental, ¿no? Y diversas materias. Y gracias o en virtud de esa ley autoritativa, se creó un ministerio, ¿no? Se modificó toda la ley del sistema administrativo de abastecimientos del Estado, ¿no? Se creó todo el régimen de contrataciones administrativas del Estado, los CAS, ¿no? Y otro tipo de normas, como por ejemplo la regulación de las relaciones y disposición de la propiedad de comunidades campesinas y nativas, ¿no? Todo eso en un mismo saco por una única ley autoritativa, ¿no? Y en la práctica esa ley autoritativa ha sido convalidada en diversas oportunidades por el Tribunal Constitucional, porque cuando el Tribunal Constitucional ha conocido, por ejemplo, la inconstitucionalidad de los CAS, cuando ha conocido la inconstitucionalidad de los decretos legislativos vinculados a la disposición de tierras de las comunidades campesinas y nativas, ha tenido oportunidad de observar la ley autoritativa y en todos los casos ha convalidado su inconstitucionalidad. Entonces, claro, la pregunta es, pero si es materia específica, ¿no? El Tribunal Constitucional ha dado una interpretación amplia a la materia específica. Hace poco el Congreso también adoptó una ley autoritativa para tema tributario, de modificación del impuesto a la renta, ¿no? Y sin embargo, allí sí se cuidaron algunos temas, como por ejemplo, en el impuesto a la renta no podrán elevarse las tasas de las rentas de cuarta y quinta categoría, o las rentas que provienen del trabajo, ¿no? Esa es una delegación específica, por ejemplo, ¿no? Y eventualmente que deja menos margen al Poder Ejecutivo, ¿no? Porque estamos frente a una legislación delegada. Entonces, este tema que parece tan formal, ¿no? Tan al que se presta poca atención, ¿no? Y la poca sistematicidad con que es tratado en la Constitución puede permitir en la práctica, ¿no? Situaciones como aquella ley autoritativa del TLC con Estados Unidos, ¿no? Y además del procedimiento, la producción de normas, los contenidos o la posición y la relación entre las fuentes, también la Constitución establece cuál es la posición y la relación entre las fuentes del ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, cuál prima respecto a otra, ¿no? O hace un momento lo que su compañero nos decía, ese tipo de norma es por ordenanza, ¿no? Ordenanza municipal, ¿no? ¿Por qué? ¿A través de qué principio? Porque la ordenanza municipal tiene la misma jerarquía que la ley, ¿no? Eso lo vamos a ver el día de mañana, las relaciones entre las fuentes del ordenamiento jurídico y la Constitución. Ya he conversado con Mónica y me dice que no empezamos 8:30, sino empezamos a las 9, pero yo había calculado hoy hasta las 10:30 porque tengo un compromiso en la universidad, ¿no? Entonces hoy nos vamos a quedar aquí. Les voy a pedir por favor que revisen la sentencia que les mandó el Centro de Capacitación del Congreso para poder seguir trabajando. Entonces muchas gracias, hasta mañana.